Un portal, un misterio y una historia que cambió la ciencia ficción. ¿Cuáles son los 20 datos más extraños que no conocías sobre Stargate? Antes de Independence Day, antes de The Matrix, hubo una película que abrió una puerta a otro universo. Una historia donde la ciencia y la mitología se entrelazaron y nada volvió a ser igual. En 1994, Stargate apareció en los cines como una anomalía. Ni completamente ciencia ficción, ni totalmente fantasía. Era una pregunta disfrazada de aventura. ¿Y si los dioses del antiguo Egipto no fueran dioses, sino visitantes de las estrellas? Lo que el público vio fue un espectáculo visual. Pirámides bajo soles alienígenas, portales de energía líquida, una batalla entre el conocimiento y la fe. Pero detrás del polvo del desierto y las luces del estudio, hubo caos, tensiones y secretos, actores al borde del abandono, egos chocando, estudios interviniendo, y decisiones tan absurdas que terminaron definiendo una de las sagas más longevas del género. Así que prepárate, porque hoy vamos a cruzar el portal hacia 20 datos extraños, ocultos y casi imposibles de creer sobre Stargate, una película que no solo abrió un camino, sino un universo entero. Dato 1. James Spader odiaba el guión y casi no fue parte del proyecto. Una línea que sale hacia arriba. Antes de convertirse en el brillante Dr. Daniel Jackson, James Spader estuvo a punto de rechazarlo todo. El motivo: el guión le pareció un desastre total. Cuando leyó la primera versión, dijo que era absurdo, que los diálogos no tenían sentido y que el concepto no se sostenía. Literalmente lo llamó a stupid mess, pero los productores no se rindieron. Reescribieron páginas, ajustaron el tono y le dieron más humanidad al personaje. Aún así, Spader seguía dudando, hasta que el cheque habló: $1 millón por participar. Y, según cuentan, fue Kurt Russell quien lo convenció del todo. Durante el rodaje, su perfeccionismo complicó las cosas. Hubo días en que se encerraba en su tráiler, negándose a salir porque no podía trabajar con diálogos tan malos. Hasta que Russell le lanzó una frase legendaria: «Claro que es malo, por eso te están pagando tanto». Irónicamente, esa resistencia fue lo que dio vida al personaje. Spader encarnó el escepticismo y la curiosidad del propio público, y lo que nació del conflicto se convirtió en una de las interpretaciones más queridas del cine de los 90. Dato 2. La escena inicial fue eliminada del estreno en cines. Cuando Stargate llegó a los cines, nadie sabía que faltaba una pieza clave del rompecabezas. En la versión del director, el film abría con una escena inquietante. Un niño en una aldea antigua es abducido por una nave extraterrestre. Sin diálogos, sin música, solo el sonido del viento, el resplandor del metal y la mirada del niño antes de desaparecer. Ese niño sería Ra, el villano del film, una víctima convertida en Dios, un símbolo de control y tragedia. Pero MGM decidió cortar la secuencia completa. ¿El motivo? Demasiado oscura, demasiado lenta para una apertura comercial. El resultado: Ra se transformó en un antagonista plano, despojado de su pasado trágico. Años después, cuando la escena fue restaurada en el Director's Cut, los fans comprendieron cuánto se había perdido. Era el alma que faltaba. Una introducción que explicaba no solo al villano, sino el tema central del film: la esclavitud disfrazada de divinidad. Dato 3. Jay Davidson y el legendario piercing que cambió el vestuario. El casting de Jay Davidson fue un golpe maestro. Su mirada ambigua, casi hipnótica, lo hacía perfecto para interpretar a Ra, una entidad alienígena que trasciende el género y la forma humana. Pero fuera de cámara, fue un caos. Davidson tenía fama de impredecible. Se olvidaba los diálogos, discutía con el equipo y necesitaba tarjetas con frases fuera del cuadro para recordar sus líneas. El colmo llegó cuando el diseñador de vestuario le pidió que se quitara su aro en el pezón. Davidson se negó rotundamente. «Esto no se toca», dijo. El equipo no tuvo opción. Rediseñaron el traje entero para incluir el aro como parte del atuendo ceremonial. Y, por accidente, fue genial. El piercing brillando en medio del oro y las telas convirtió a Ra en una figura aún más inquietante, a mitad de Dios, a mitad de androide, completamente alienígena. Lo que empezó como un problema de vestuario, terminó siendo parte del mito visual de Stargate.
Dato 4. El descubrimiento del Stargate se filmó en solo 3 días. Esa escena inicial en 1928, el hallazgo del Stargate enterrado bajo la arena, parece un momento épico de arqueología y misterio. Pero detrás de cámaras fue una maratón de 3 días de rodaje en pleno desierto de Arizona. Nada era lo que parecía. Los cientos de trabajadores que excavan eran maniquíes vestidos con túnicas para llenar el plano. El equipo humano real no llegaba ni a 20 personas. El set de la pirámide tampoco era enorme. Solo pequeñas secciones diseñadas para primeros planos, con iluminación precisa y perspectivas forzadas. El calor era insoportable, las cámaras se recalentaban y los reflectores se derretían en la arena. Pero el resultado fue mágico. La secuencia se siente grandiosa, casi sagrada. Una ilusión perfecta, 3 días, un puñado de técnicos y una visión cinematográfica que parecía salida de una superproducción. Dato 5. Kurt Russell sacrificó su icónico look para renacer como el coronel O'Neill. Kurt Russell tenía una reputación: el rebelde de cabello largo, el héroe de acción con mullet. Pero cuando leyó Stargate, pensó que era un sci-fi barato. Casi la rechaza, hasta que leyó la nueva versión. Ahí vio algo diferente: un personaje con trauma, un soldado roto por la pérdida de su hijo. Para interpretarlo, hizo algo impensado: se rapó completamente, abandonando el look que lo había definido durante toda una década. El cambio fue más que estético. Russell se transformó, se volvió rígido, disciplinado, contenido. Su mirada cargaba con culpa, con peso. Ese gesto, ese corte militar limpio y severo, se volvió parte del alma del personaje. Stargate no solo redefinió su carrera, sino que le dio una nueva dimensión: el héroe cansado que vuelve a creer. Y así, con un simple cambio de peinado, nació uno de los líderes más recordados del cine sci-fi de los 90. Dato 6. El desierto era real y casi los mata a todos. No era un set, no eran efectos. El planeta alienígena de Stargate era, en realidad, el desierto de Arizona, donde el calor alcanzaba los 50 grados centígrados. El sol golpeaba sin piedad. Las cámaras se derretían, los maquillajes se evaporaban y los trajes, pesados, metálicos, recargados de detalles, se volvían una trampa mortal. Cada toma era una lucha contra el tiempo y el clima. Las tormentas de arena aparecían sin aviso, cubriendo todo el set. Cuando las huellas de los actores quedaban marcadas en la arena, usaban motores a reacción para borrarlas antes de cada toma. Los técnicos improvisaron sistemas de enfriamiento para las cámaras y el equipo médico estuvo en alerta permanente por golpes de calor. Pero de ese infierno nació la magia. El polvo, la luz, el horizonte infinito. Todo se volvió auténtico. El desierto dejó de ser un decorado, se convirtió en un personaje, y el público creyó haber viajado realmente a otro mundo. Dato 7. MGM impuso más acción y cambió la esencia del film. Roland Emmerich y Dean Devlin querían contar una historia mitológica y filosófica, pero los ejecutivos de MGM tenían otro plan: más explosiones, menos reflexión. Querían un blockbuster, no un ensayo sobre la historia humana. Así nacieron escenas como la batalla del pueblo, el asalto al templo y la gran explosión final. Incluso el personaje de Rey fue transformado por orden del estudio, de un humano ancestral poderoso a un alienígena con voz metálica y poderes sobrenaturales. El resultado dividió al equipo. Emmerich protestó, Devlin lo consideró una traición artística, pero al final tuvieron que ceder. Y aunque el alma original del guión cambió, la combinación, acción hollywoodense más mitología profunda, fue lo que hizo triunfar a Stargate. A veces, los compromisos crean milagros. Dato 8. MGM robó Stargate a sus propios creadores. Pocos lo saben, pero Stargate fue concebida como la primera parte de una trilogía. Emmerich y Devlin habían escrito las 3. En ellas, la humanidad se rebelaba contra los Goa'uld, una raza alienígena que usaba la mitología egipcia para controlar civilizaciones. Pero tras el éxito, MGM intervino. Tomó la propiedad intelectual y decidió convertirla en una serie de televisión. Los creadores se negaron a participar. Furiosos, cortaron lazos con el estudio y usaron sus ideas no realizadas en otra película, Independence Day. Paradójicamente,
El robo dio nacimiento a una de las franquicias más longevas del sci-fi televisivo. Stargate SG-1 debutó en 1997 y duró una década, generando Atlantis, Universe, cómics, novelas y videojuegos. Emmerich perdió su trilogía, pero el público ganó un universo. Dato 9. El oscuro caso del plagio, la demanda que casi lo arruina todo. Poco después del estreno, Stargate enfrentó su mayor controversia legal. Un maestro de secundaria llamado Omar Sudi presentó una demanda, asegurando que el guión había sido robado de su obra Egyptscape, 1984. Su historia también trataba sobre alienígenas antiguos que construyen pirámides. Sudi demandó a Emmerich, Devlin y MGM, acusándolos de plagio. El equipo de Stargate negó todo, alegando que la inspiración venía del documental alemán Chariots of the Gods, 1970. Pero el caso nunca llegó a juicio. Fue arreglado en privado, con un acuerdo confidencial. El rumor de que Stargate no fue tan original quedó flotando por años, y aunque nadie sabe cuánto pagó MGM, el incidente dejó una marca permanente en su historia. Incluso hoy, algunos fans llaman a ese escándalo el verdadero portal oculto de la película. Dato 10. Un éxito inesperado que abrió una galaxia. Cuando Stargate llegó a los cines en octubre de 1994, nadie apostaba por ella. Un film sobre egipcios y extraterrestres sonaba demasiado raro, y sin embargo, rompió todos los récords de taquilla de octubre, recaudando $196 millones, con un presupuesto de apenas 55. Pero lo más impresionante fue lo que vino después. La película no solo fue un éxito, fue el comienzo de un universo. Durante los siguientes 27 años, Stargate se expandió con SG-1, Atlantis, Universe, novelas, cómics y videojuegos. Lo que nació en un guión que nadie quería, terminó siendo un legado intergaláctico. Emmerich y Devlin encendieron una chispa en medio del desierto, y 3 décadas después sigue brillando. Dato 11. Las pirámides del film, ¿eran reales? Bueno, casi. Antes de los efectos digitales, había maquetas, madera y sudor. El interior de las pirámides de Stargate no fue generado por computadora. Fue construido a escala real dentro de un gigantesco estudio, con muros cubiertos de jeroglíficos tallados a mano. Cada símbolo fue diseñado por egiptólogos consultados por la producción. El equipo creó puertas mecánicas funcionales, trampas y corredores iluminados por antorchas y luz natural. La iluminación fue clave. Mezclaron tonos cálidos de fuego con reflejos metálicos para lograr un equilibrio entre lo ancestral y lo futurista. Los actores caminaban por pasillos reales, no por pantallas verdes, y esa tangibilidad se nota. El polvo, las sombras, los ecos, todo parece sólido, auténtico, eterno. El resultado fue una de las ambientaciones más inmersivas del cine de ciencia ficción de los 90, demostrando que antes del CGI, el arte y la paciencia eran la verdadera magia del cine. Dato 12. El efecto del Stargate no era CGI, fue agua real. El momento más icónico de la película no nació en una computadora. Cuando el anillo del Stargate se activa y una superficie líquida vibra con luz azulada. Lo que estás viendo es agua real filmada en cámara lenta. El equipo construyó un tanque gigante y colocó una cámara justo enfrente. Luego, con un cañón de aire comprimido, disparaban ráfagas contra la superficie del agua, creando una onda hipnótica. El resultado se grababa en slow motion y se iluminaba con focos azules desde abajo. Al principio, el efecto fue un desastre. Demasiada presión, demasiada agua. El set terminó empapado y las luces cortocircuitadas, pero tras varios intentos, dieron con el movimiento perfecto. Un remolino fluido, casi vivo, que se movía como una criatura esperando ser tocada. Cuando el público vio esa pared líquida por primera vez, nadie podía creer que no era digital. Ese instante, el dedo que atraviesa el portal, la superficie que se ondula, se convirtió en una de las imágenes más recordadas de los 90. A veces, lo más futurista es lo más artesanal. Dato 13. El origen de Stargate nació de un documental olvidado. Antes de Hollywood, antes de Kurt Russell, antes de todo, Roland Emmerich era solo un estudiante de cine en Alemania. Una noche, vio un viejo documental de 1970 llamado Chariots of the Gods. Su idea era simple:
y perturbadora. ¿Y si los dioses antiguos fueran visitantes del espacio? Esa teoría quedó grabada en su mente durante años. Cuando conoció a Dean Devlin, decidieron darle forma cinematográfica. Mezclaron mitología egipcia, tecnología alienígena y la eterna pregunta sobre nuestro origen real. El concepto era tan audaz que ningún estudio quería financiarlo. Demasiado raro, decían, pero Emmerich insistió. No es una historia sobre extraterrestres, es una historia sobre el pasado que olvidamos. El resto es historia. Aquel documental olvidado en blanco y negro se convirtió en una de las franquicias más grandes de la ciencia ficción moderna. Un portal a las estrellas, inspirado por un canal cultural alemán de los 70. Dato 14. Roland Emmerich entró a Hollywood gracias a Universal Soldier. Antes de dirigir Stargate, Roland Emmerich no era el maestro de la destrucción que todos conocemos. Era un director europeo con ideas grandes y poco presupuesto. Su boleto de entrada fue Universal Soldier, 1992, una película de acción con Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren que, en teoría, debía ser un simple Terminator barato. Pero Emmerich aplicó lo que sabía: efectos prácticos, ritmo visual y sentido de escala. El resultado fue un éxito mundial. De repente, los estudios vieron en él algo más que un director de acción. Vieron a un visionario que podía mezclar espectáculo y concepto. Así nació la oportunidad para Stargate. Y aunque pocos lo saben, Emmerich usó los recursos sobrantes de Universal Soldier para preparar el primer prototipo del portal. Sí, el mismísimo Stargate se construyó con partes recicladas de una película de Van Damme, de los campos de batalla cibernéticos, a los templos egipcios del cosmos. Un salto imposible, pero Emmerich siempre creyó que el cine debía ser eso, un acto de fe en lo imposible. Dato 15. La conferencia de Daniel Jackson era mucho más larga. No hay escrituras de ninguna especie. En el corte original del guión, el discurso inicial de Daniel Jackson, su presentación sobre las pirámides y su conexión con civilizaciones alienígenas, duraba más de 10 minutos. Era una escena densa, casi académica. Jackson explicaba con detalle su teoría lingüística, la alineación estelar y la imposibilidad técnica de construir las pirámides en su época. Pero MGM la consideró demasiado aburrida. Esto no es Discovery Channel, dijeron, así que recortaron la escena a apenas 3 minutos. El resultado fue más ágil, sí, pero perdió parte del trasfondo del personaje, el científico idealista, marginado por su comunidad, que busca una verdad más grande que él mismo. Aún con los cortes, la secuencia se convirtió en una de las más icónicas de la película. Un hombre hablando solo frente a un auditorio vacío, sin saber que estaba a punto de descubrir el portal que cambiaría la historia humana. Una escena que pasó de monólogo académico a profecía cinematográfica. Dato 16. El Stargate cambió entre la película y la serie. Si creías que el portal de la película y el de la serie eran idénticos, no lo son. En Stargate, 1994, el anillo tenía 39 símbolos grabados. Pero cuando comenzó Stargate SG-1, el número cambió a 38 más un punto de origen. ¿Por qué? Porque los guionistas necesitaban un sistema más lógico y repetible para la televisión. En el film, cada símbolo representaba constelaciones reales, pero eso limitaba las combinaciones posibles. La serie añadió la idea del punto de origen, un lugar de partida que hacía único cada portal. Esa pequeña modificación permitió crear infinitos mundos, cada uno con su propio destino estelar. Fue un cambio técnico, pero también narrativo. El universo de Stargate se expandió no por accidente, sino por un detalle de diseño que abrió infinitas puertas. Un ajuste menor, que se volvió la clave para que el mito durara más de 2 décadas. Dato 17. Un éxito en taquilla que nadie vio venir. Cuando Stargate se estrenó en octubre de 1994, los críticos no apostaban un centavo por ella. Demasiado rara, demasiado ambiciosa, demasiado intelectual para un blockbuster. Pero en solo unas semanas rompió récords. Recaudó $196 millones en todo el mundo, 4 veces su presupuesto, y se convirtió en el mayor estreno de octubre hasta ese momento. Lo curioso es que MGM no creía en ella. El estudio apenas invirtió en marketing, convencido de que sería un fracaso. Sin embargo, el boca a boca la convirtió en un fenómeno. Las salas se llenaron. El público salía fascinado por su mezcla de misterio antiguo y ciencia ficción moderna. Más que una película,
Stargate se volvió una experiencia, una que abría preguntas sobre los orígenes de la humanidad, los dioses y las estrellas. Y lo mejor de todo, fue el punto de partida de una saga que, casi 3 décadas después, sigue viva. Dato 18. El Stargate era negro y parecía una rueda de tractor. Sí, el objeto más icónico de la película casi termina siendo un desastre visual. Cuando el equipo construyó por primera vez el portal, lo pintaron completamente negro mate. Bajo las luces del set, se veía opaco, sin textura. Parecía una rueda de camión gigante. Roland Emmerich lo odiaba, así que ordenó repintarlo a mano en tonos plateados y azul metálico, con pigmentos reflectantes que reaccionaban a la iluminación del estudio. El cambio fue instantáneo. Cuando encendieron los focos, el anillo comenzó a brillar como si tuviera vida propia. El metal reflejaba destellos celestes y el portal se transformó en una pieza sagrada, un artefacto divino. Ese rediseño fue el punto de inflexión. Lo que parecía un simple decorado se volvió un símbolo de la película, y cada vez que alguien ve esa superficie líquida ondulando, siente el mismo impulso que los personajes: cruzarla. Dato 19. Soldados reales entrenaron al elenco. Una de las razones por las que Stargate se siente tan auténtica en sus secuencias militares es que los actores fueron entrenados por verdaderos instructores de fuerzas especiales. El equipo contrató asesores del ejército para enseñarles cómo caminar, hablar y reaccionar como soldados. Cada formación, cada señal de mano, cada carga con rifles fue ensayada al detalle. Incluso las coreografías de combate fueron rediseñadas por los consultores, corrigiendo errores que el guión había pasado por alto. Querían que se sintiera real, no como una fantasía militarizada. Los expertos también pidieron que el equipo mostrara el peso psicológico de los personajes, el cansancio, la disciplina, la sensación de misión imposible. Y el resultado se nota. Las escenas de acción no parecen coreografiadas, parecen documentadas. Ese compromiso con la realidad convirtió a Stargate en un film de ciencia ficción, con los pies firmemente plantados en la Tierra. Dato 20. Un legado que cruzó el tiempo, la galaxia y generaciones. Lo que comenzó como una película arriesgada, terminó siendo uno de los universos de ciencia ficción más duraderos de la historia. Después del estreno, llegó Stargate SG-1, 1997 a 2007, una serie que expandió el mito con historias sobre poder, civilización y fe. Luego, Atlantis, 2004 a 2009, y Universe, 2009 a 2011, llevaron la franquicia aún más lejos. A eso se sumaron cómics, novelas, videojuegos y miles de fanfictions. Durante casi 3 décadas, Stargate no fue solo entretenimiento, fue una mitología moderna. Sus portales conectaban mundos, pero también conectaban a las personas que creían en el poder de explorar lo desconocido. Y aunque el tiempo pase, cada vez que esa superficie líquida vibra en la pantalla, algo se despierta en nosotros: la curiosidad de mirar al otro lado,